Capacitaciones en Salud. Les doy la bienvenida. Soy la licenciada Yesenia Venancio Cervantes, licenciada de Enfermería. Es un gusto poder encontrarme por este medio. En este curso acerca de atención inmediata de recién nacido sano y patológico, el cual vamos a brindar acerca de los cuidados, tanto del ámbito de enfermería como de todo un equipo profesional, cuando este ser recién está pasando de una vida pues intrauterina hasta un cambio total a este mundo, ¿no? A una vida extrauterina. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener en este ser humano, en esta etapa de vida? Y vamos a desarrollarlo en 2 sesiones. El día de hoy vamos a comenzar hablando pues acerca de la atención inmediata al recién nacido y dando una pequeña introducción acerca de este tema muy bonito que vamos a realizar. Les pido a todos que puedan de repente hacer sus consultas acerca de la sesión del día de hoy, de los temas que estemos brindando, a través del chat, y posteriormente vamos a pasar a responderlos si es que hubieran algunas dudas. Agradecería tengan sus audios apagados para que sea un mejor flujo de la sesión el día de hoy. Muchas gracias. Cuando hablamos de atención del recién nacido, estamos hablando de darle asistencia y cuidado al neonato. Este neonato, este término que se le adjudica a este ser humano, se emplea pues para llamar al recién nacido, que al igual también se le va a denominar neonato al tiempo posterior del nacimiento. Este tiempo es aproximadamente unas 4 semanas. El cuidado durante toda esa etapa debe ser primordial. La vigilancia debemos de tener es 24 horas, ya que este recién nacido acaba de iniciar, ¿no?, una vida extrauterina, va a atravesar una serie de cambios de los cuales tenemos que estar nosotros en total vigilancia, monitorizar signos de alarma, adaptarlo pues no a esta nueva vida y empezar a acostumbrarse a un estilo total, de un cambio total, muy diferente. En la vida intrauterina, este recién nacido pues ha estado siendo cobijado en primer lugar, ¿no?, por la placenta, el líquido amniótico de la madre. A través del cordón umbilical es donde se podría nutrir, donde habría este intercambio también para poder oxigenarse, para eliminar sustancias de desechos, y dependía completamente de la madre. Ahora va a pasar a una vida en la cual él va a tener que realizar de forma independiente todas las funciones fisiológicas. Y este cambio, esta adaptación tiene que ser vigilada por todo el equipo de salud capacitado, ¿no?, especializado en esta área, en el manejo de recién nacido. En este caso tenemos a una especialidad, una ciencia médica como es la neonatología. Esta especialidad está encargada de cuidar y darle al neonato sus primeros días de vida la protección adecuada, ya que las primeras semanas son muy importantes para el desarrollo y para la adaptabilidad en este mundo. Dentro de las profesiones de la salud que entran en juego, que participan en el cuidado del recién nacido, pues tenemos principalmente al enfermero neonatal, al pediatra. En el caso de nosotros como licenciados de enfermería, tenemos una especialidad como es, ¿no?, los cuidados de enfermería neonatal, en el cual nosotros brindamos todos los conocimientos, ¿no?, para desempeñarnos en esta área, tanto para un recién nacido normal, sano, como para una atención adecuada en un recién nacido patológico. Y tenemos un equipo completo de salud, ¿no?, que también participa el auxiliar, bueno, en algunos casos el médico cirujano, y en algunos
lugares donde no haya este personal de salud capacitado, ¿no? Este personal en estos, de repente, centros en nivel 1.3, 1.4, entonces son los responsables, ¿no? Los profesionales que se encuentran brindando atención, como puede ser el médico, la licenciada general, eh, etcétera. El técnico también, ¿no? Nos acompaña. Es un conjunto de equipo de salud. Un neonato pasa un tiempo en el cual los cambios son muy rápidos, ¿no? Este cambio de etapa es en la cual este neonato recibe una serie de cambios de maneras drásticas. Algunos eventos críticos en este periodo. Se establecen nuevos patrones de alimentación, ¿no? Como decíamos, eh, antes se nutría por la madre, ahora va a tener que empezar a alimentarse a través de la lactancia materna, ¿no? Va a tener que adaptarse y poder, así brindarle todos los nutrientes, transmitirle todos los anticuerpos, ¿verdad? Para poder que pueda, pues, afrontar este nuevo estilo de vida, porque ahora va a tener, pues, que afrontarse de repente en esta vida extrauterina eh, a diferentes microorganismos que puedan empezar a aparecer, que puedan entrar en contacto con este pequeño, ¿no? Y puedan poner en riesgo la vida al contraer alguna enfermedad. Se empiezan a formar los vínculos entre padres y el recién nacido. Estos vínculos pues se van a fortalecer en esa etapa y por eso es muy importante que ambos participen en la atención, en el cuidado de este recién nacido, ¿no? Por eso, como parte de las políticas a nivel nacional en nuestro país, tenemos pues, ¿no? Que hay una etapa siempre en el cual el trabajador, no sé si está en una empresa, tiene pues, ¿no? En el caso de la mamá, su periodo prenatal hasta postnatal, en el cual pues no va a poder afianzar todos estos vínculos con su bebé. En el caso del padre también se le otorga, ¿no? Este periodo, que es de repente en muchos menos días, pero básicamente es porque no queremos que dentro de las familias pues, no se fortalezcan estos vínculos que son tan importantes para un recién nacido. El riesgo justamente, ¿no? El riesgo de infecciones. Acá hay un riesgo alto de infecciones porque ha estado muy saludable, ha estado protegido dentro del cuerpo de la madre. Y ahora pues al estar en contacto con el medio ambiente, con otras personas, pues podemos transmitirle algún tipo de agente patológico, que en este caso en algunos pueden ser mucho más mortales que en otros. Se nota por primera vez también muchos defectos congénitos o de nacimiento. Aquí vamos a descubrir en algunos casos cómo es que se hace a través de un examen físico, ya a través de un examen físico que lo hace pues, ¿no? El personal capacitado, pueden descubrir alguna anomalía que no ha estado de repente siendo detectada a través de cualquier examen en el transcurso del embarazo de esta madre y que recién al momento del nacer es donde se puede detectar y se puede de repente actuar de una manera mucho más oportuna y brindar todos los cuidados adecuados para el manejo, ¿no? En algunos casos de algunos defectos congénitos, quizás necesitan monitoreo, entrar a una sala de cuidados intensivos, neonatales, a una sala de cirugía, ¿no? Y sobre todo también de brindar la información de qué patologías puedan encontrarse en el caso de este recién nacido
con alguna alteración, ¿no? Y informar a los padres para que sean los que van a brindar, pues, ¿no?, el cuidado, ya sea cuando esté en casa o cuando se encuentre, pues, ¿no?, de repente hospitalizado, está recién nacido. En esta etapa, entonces, nosotros realizamos un examen físico completo, ya que estamos teniendo por primera vez a este recién nacido. También vamos a fortalecer vínculos, ¿no?, afectivos para brindar al bebé, ¿no?, todos estos lazos de amor entre los padres. Podemos también iniciar con aquellas técnicas de alimentación correcta, como es la lactancia materna. Y otro aspecto que es, bueno, en este caso negativo, que puede haber un riesgo de infección que puede ser mucho más grave en este ser, ¿no? Si hablamos a nivel nacional del ministerio, tenemos una norma técnica. Esta norma técnica de salud para la atención integral del neonato está en la resolución ministerial 828-2013 del MINSA. Es una norma técnica, entonces, que nosotros manejamos en toda área a nivel nacional, cuya finalidad es contribuir a la reducción de la mortalidad, mejorando la calidad de atención de la niña y el niño durante el periodo neonatal, ¿no? Acá estamos especificando en esta norma técnica que concluye hasta los 28 días de vida en todos los establecimientos de salud público y privados del sector salud a nivel nacional. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? En todos los establecimientos del sector salud del ministerio, en todos los gobiernos regionales, locales, también a nivel de los hospitales, de la sanidad, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en aquellas entidades privadas, ¿no?, que se encuentren, pues, en nuestro territorio nacional, ¿sí? Es a nivel, entonces, total que abarca esta resolución. ¿Cuál es el objetivo? Establecer un conjunto de disposiciones para la atención de salud durante el periodo de neonato en calidad y racionalidad científica. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener cuál es la base, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la guía en base a todos las experiencias, en base a los manuales anteriores, a diversas normas técnicas de salud que puedan haber, ¿no? Y se elabora un solo manual, una sola norma para que de forma eficaz y con calidad se atienda a este recién nacido. Se aplican procedimientos e intervenciones en el cuidado neonatal según nivel de complejidad y capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, promoviendo la participación de la familia y de la comunidad, ¿no? En este caso, entonces, también se promueve mucho, como habíamos mencionado, a la intervención familiar. Vamos a comenzar definiendo algunos términos que vamos a tener en cuenta en todo el transcurso de esta sesión. Un neonato, ¿no?, como habíamos mencionado, es un nacido vivo de una gestación cuya edad abarca desde el momento en el que nace hasta los 28 días de edad. El nacido vivo. Un nacido vivo se considera cuando después de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, de un producto de la concepción, independientemente de la duración del embarazo, o sea, puede ser al llegar a las 40 semanas, o de repente a las 39, o a las 38, o a las 31 semanas, independiente del tiempo de duración del embarazo. Se va a considerar si es un nacido vivo cuando respira, da señal de vida, como las del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical, y esté o no desprendida la placenta, ¿no?, que ya es el periodo del alumbramiento.
En este caso tenemos entonces ambas definiciones. Pasemos a conocer, cuando hablamos de un recién nacido normal, es todo recién nacido o múltiple, ¿no? Pueden ser dos, de repente un embarazo gemelar, con peso mayor o igual a 2.500 gramos, cuya edad gestacional es igual, mayor, de 37 semanas y menor de 42. A ver, Liliana, confirmen si no se están observando ninguna diapositiva, ninguna presentación. ¿Sí se está visualizando? Bueno. A ver, si pudieran confirmar de repente, lo pueden poner en el chat. ¿No se está viendo? Mm. ¿No se está visualizando? A ver, vamos a volver a poner. Ahora sí. Ahora sí se visualiza con todos. Bien, disculpen, en todo caso, sí había puesto la opción de compartir, qué raro. En este caso, entonces vamos a pasar al slide donde nos habíamos quedado. Sí, mil disculpas. Agradecería que me comenten cualquier cosa. Igual en el transcurso, ¿sí? Bien, estábamos hablando acerca de las definiciones operativas que nosotros vamos a tener que conocer antes de desarrollar la sesión, ¿no? Tenemos que tener claro estos términos. Por ejemplo, estábamos mencionando acerca de un recién nacido normal. Un recién nacido normal es todo recién nacido único o múltiple con peso mayor o igual a 200 gramos, cuya edad gestacional es igual o mayor de las 37 semanas y menor de 42 semanas. Y es nacido de un parto eutóxico o distóxico que no presenta patología. Ahora, cuando hablamos de un recién nacido pretérmino, recién nacido no menos de 37 semanas completas o menos de 259 días de gestación. Un recién nacido a término, ¿no? Es un recién nacido de 37 semanas a menos de 42 semanas completas. En días abarcan desde los 259 a 293 días de gestación. Bien, entonces cuando hablemos de recién nacido pretérmino, aquel recién nacido menor a 37 semanas. Y a término de 37 hasta 42. Y cuando hablamos de recién nacido normal, con un peso también mayor de 2.500 gramos.
En cuanto al instrumento que vamos a utilizar, que sirve para el control desde el nacimiento de este ser vivo, tenemos al carnet de crecimiento neonatal. Es un instrumento que sirve para valorar el estado de salud del recién nacido a término e incluye la evaluación del peso. Acá vamos a monitorizar esa medida antropométrica según las curvas de la OMS dadas del 2006. Constituye un complemento de la historia clínica utilizado por el personal de salud para educar también a los padres, a la familia en el cuidado del recién nacido, siendo útil para que el promotor de salud, padres de familia y o cuidadores de recién nacido puedan vigilar su estado de salud. Entonces, todo recién nacido, el personal, en este caso el personal de enfermería, es el que apertura este carnet de crecimiento. Ya en todo establecimiento de salud a nivel nacional tiene que aperturarse este carnet de crecimiento. Este carnet se apertura desde el momento que nace, con los datos del recién nacido, las inmunizaciones que recibe un recién nacido, ¿no? En este caso, como es la BCG, como es esta vacuna que recibe en el hombrito, también el de la hepatitis, que recibe, ¿no?, en la piernita. En este caso, la apertura se le va a entregar a la madre y ahí también vamos a colocar siempre, ¿no?, el control del peso, ¿no? Desde que nació, el peso del nacimiento, la talla del nacimiento. Vamos a seguir viendo el progreso, ¿no?, según la curva de evaluación del peso, el progreso que tiene que ser, ¿no?, progresivo, tanto en peso como en talla. Va a ser una guía para que el padre también, ¿no?, visualizar y pueda estar informado acerca del estado de salud de su bebé. Y también siempre se completa, ¿no?, con las siguientes dosis de vacunas nuevas, ¿no?, o refuerzos que le toca dependiendo de la edad. Y es un instrumento en el cual deberíamos, ¿no?, de conservarlo hasta que los niños, pues, ¿no?, se encuentren en una etapa grande, empiecen al colegio y se puedan, pues, verificar, ¿no?, si ha estado al día cumpliendo con todo lo indicado en inmunizaciones o también en control de crecimiento, ¿no? Y así poder hacer un control también a nivel de salud, de promoción de la salud, de aquel niño que se pueda encontrar en riesgo, en estado vulnerable de salud, ¿no? Que esté pendiente, de repente vacunas, controles. Es muy importante ese instrumento, ¿verdad? Entonces se le va a otorgar a todo recién nacido a nivel nacional. Debería de portar. Y la madre hacer la educación también para que mantenga y lo conserve en perfecto estado. Cuando hablamos de alojamiento conjunto, en este caso es la etapa en la cual hay permanencia de recién nacido y la madre en la misma habitación, facilitando el apego y la lactancia materna exclusiva, ¿no? ¿Cuántas de nosotras hemos hecho campañas de lactancia materna exclusiva? Pues en este momento es donde a la madre se le brinda toda la educación, se le hace, pues, ¿no?, también la sesión, se observa, ¿no?, se le evalúa cómo es que realiza esta lactancia luego de haberle brindado, ¿no?, la información, la educación sanitaria. Y nos debemos de asegurar que se lleve a cabo una técnica de lactancia materna adecuada. ¿Por qué? Porque esta va a ser la base de la alimentación para este recién nacido por lo menos hasta sus 6 meses de vida. Se realiza entonces desde el nacimiento, el alojamiento conjunto, ambos, ¿no?, recién nacido y madre, sin alteraciones, todo sigue un proceso sano, van a estar juntos hasta que sean dados de alta. En el caso de algún recién nacido patológico, pues quizás no se va a cumplir esta etapa, ¿no? Porque el recién nacido que se encuentra en un estado patológico, pues estará en una sala de hospitalización, de neonatología o de cuidados intensivos neonatales,
O por el contrario, ¿no? Puede ser también el caso de la madre, ¿no? Ahí también no se cumpliría. ¿Por qué? Porque estaríamos en nosotros, ¿no? Las madres estarían de repente en una sala de cirugía, ¿no? Post una cesárea, ¿no? Es una sala de recuperación, de repente a las 3 horas. Se le transfiere recién a la sala de hospitalización para ella y ahí tendrían, ¿no? Que estar junto a su recién nacido. O si hay alguna patología mayor, quizás hay un cuadro de patológico con la madre, entonces estaría en otra sala en la cual no se llevaría a cabo este tratamiento. Atención inmediata de recién nacido. ¿A qué nos referimos? Es el conjunto sistematizado de actividades, intervenciones y procedimientos que se realizan en todo recién nacido, que se inician inmediatamente, ¿no? Como su nombre lo dice. Esto es, apenas vemos el nacimiento del recién nacido, se va a llevar a cabo una serie de actividades que son de forma ordenada, con fundamento científico, ¿no? Preservando, buscando conservar la salud del recién nacido. Esa atención inmediata se da hasta, ¿no? Se le considera hasta las 2 primeras horas de vida. ¿Con qué propósito? De reducir eventuales riesgos de desequilibrios, daños, complicaciones, secuelas o muerte. El objetivo general, entonces, de una atención inmediata es el cuidado del recién nacido, ¿no? Brindar el cuidado. Nosotros seremos, pues, el personal encargado de velar, pues, ¿no? Por que el recién nacido se encuentre saludable, ¿no? Monitorizarlo. Brindar cuidado directo e integral al recién nacido en el proceso del nacimiento y en todo este periodo de adaptación. Cuando hablamos de un recién nacido, una atención del recién nacido, en este caso normal, ¿no? O vigoroso. Aquí estamos hablando de un conjunto sistematizado de actividades, intervenciones, procedimientos que se realizan a todo recién nacido a término vigoroso, con un examen físico normal, desde el nacimiento hasta el periodo neonatal, ¿no? Hasta que se complete los 28 días, ¿no? Que habíamos mencionado, donde termina, pues, ¿no? La etapa de la atención del neonato. ¿Qué pasa si hay una atención al recién nacido, pero es con complicaciones? Es el conjunto de cuidados, procedimientos y atención médica especializada que se realiza a todo recién nacido que presenta trastornos que puedan desarrollarse antes, durante o después del nacimiento. Se realiza en establecimientos de salud con capacidad resolutiva de acuerdo a la complejidad de la complicación. La intervención incluye la evaluación del riesgo antes del nacimiento, atención inmediata individualizada, estabilización y atención de emergencia, transporte si el nacimiento es en otro establecimiento, o domicilio, ¿no? De repente en una situación de emergencia, porque, ¿no? A nivel nacional no está, pues, permitido, ¿no? Que una atención tan importante de
como es el nacimiento, el alumbramiento, no debería ser en un domicilio, ¿no? Sino por un personal de salud capacitado. Respetando también, ¿no?, toda la etapa, todos los patrones culturales que tenemos a nivel nacional. En este caso, se da, no, en esa norma técnica me dice que también nosotros tenemos que hacer esta evaluación del riesgo, ¿no? El internamiento del neonato, si se requiriera un monitoreo continuo, cuidados médicos y de enfermería especializados y seguimiento post-alta con controles por consulta externa. Eso es en el caso de un recién nacido con complicaciones. Entonces, se evalúa por eso siempre el riesgo antes del nacimiento. ¿Cuándo evalúa el riesgo antes del nacimiento? Cuando de repente la madre asiste a sus controles prenatales, ¿no? Sobre todo a las últimas semanas, y se establece todo, ¿no? Nos aseguramos que todo el trabajo del plan de parto que se elabora con la madre y con el profesional de salud o con el equipo de profesionales, ¿no?, se lleven a cabo, y en todo caso ver si hay alguna posibilidad, ¿no?, de repente presentarse alguna emergencia, ¿no?, tener un plan de acción inmediata, pues para no postergar la atención de salud de este recién nacido, poniendo en riesgo su vida, ¿no? Hacer de miedo un transporte, internar a un centro especializado donde se le va a dar cuidados de salud, ¿no?, especializados a este recién nacido. Con respecto a las consideraciones generales, ¿no? De manera general tenemos que en esta área de atención neonatal son áreas de alto riesgo. Pueden haber infecciones intrahospitalarias, por lo que es necesario tener a consideración un cumplimiento estricto de las medidas y políticas de prevención. Tenemos diversas series que debemos de tener en cuenta en esta área y que nosotros ya llevamos a cabo a nivel general en cualquier área de un centro asistencial, ¿no? Lavado de manos. El lavado de manos que es imprescindible antes y después de cada procedimiento o examen del neonato. Medidas estrictas de asepsia. Por ejemplo, en procedimientos invasivos, ¿no? De repente si al recién nacido se le va a hacer, ¿no?, el corte del cordón, se le va a poner algún catéter, se le va a poner alguna sonda o alguna vía aérea artificial, ¿no?, un tubo endotraqueal. Conservar medidas estrictas de asepsia en administración de medicamentos, en el caso esté indicado. Punciones, si de repente vamos a extraer alguna muestra, ¿no?, sanguínea. Utilización de material estéril de un solo uso, ¿no? Tenemos que utilizar, por ejemplo, perillas de goma, ¿no? Estas perillas de goma, estas aceptogeringas, ¿no?, en un solo paciente, ¿no? Sondas de aspiración también que se utilizan, por ejemplo, para ver permeabilidad de vías aéreas, ¿no?, de manera que se utilice por paciente. Limpieza y desinfección del material quirúrgico y médico empleado en procedimientos diversos en la atención neonatal. Limpieza de incubadoras, ¿no?, que son los equipos que utilizamos en la atención al recién nacido. Limpieza de cunas, que es donde también se va a encontrar, ¿no?, a este recién nacido, se va a colocar allí, con una frecuencia establecida, ¿no? Establecer un horario de limpieza, uso correcto también de antibióticos, en el caso de alguna infección intrahospitalaria, en el caso de que se detecte, para no generar pues mayor resistencia, ¿no?, un uso adecuado de antibióticos. Estas son consideraciones de manera general, ¿no? Vamos a tener consideraciones más específicas por procedimiento. En cuanto a las disposiciones específicas, tenemos en la atención inmediata neonatal,
A ver, ahí se me escucha mejor porque sí está prendido el audio. A ver. En cuanto a la atención inmediata neonatal, el equipo responsable de la atención inmediata está conformado por el médico neonatólogo, el médico pediatra, el médico cirujano profesional de enfermería especialista en atención neonatal o con competencias para la atención del recién nacido, ¿no? Eso es lo que está en nuestra norma técnica. El profesional responsable de la atención inmediata debe encontrarse presente en el nacimiento para realizar la valoración de los factores de riesgo, las condiciones inmediatas al nacimiento del neonato, decidir y aplicar las intervenciones indicadas para reducir las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad neonatal inmediata, así como reducir el riesgo de complicaciones severas e invalidantes. Entonces, en cuanto a disposiciones específicas, vemos acá la competencia de qué profesionales, ¿no?, deben hacer atención neonatal. En este caso, cualquier profesional que esté aquí, ¿no?, mencionado, que hemos mencionado, es responsable entonces de ver todos los factores de riesgo, las condiciones, los equipos, los insumos para la atención al neonato, y sobre todo, ¿no?, como estábamos comentando, el parto, la atención de recién nacido, no es, pues, domiciliario, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? La realidad de la mortalidad tanto en madres como en recién nacido era muy alta, ¿no? Y los índices cada año aumentaban. Entonces, a nivel de Latinoamérica era uno de los países más afectados por muerte materna, por muerte neonatal. Esto debido a que quizás todas las políticas de salud pues no, todavía faltaban, ¿no?, reforzar este aspecto, ¿no?, trabajar con los patrones culturales de diversas familias en diversas provincias a nivel nacional, para que pues haya este acercamiento, ¿no?, de la población a estos centros hospitalarios y donde aseguro una atención inmediata recién nacido, con un equipo de salud completo, con insumos, equipos, ¿no?, en caso de responder también a alguna emergencia. Y pasados los años, ¿no?, es que nuestros índices de mortalidad, tanto materna como neonatal, es que gracias a estas políticas de salud han ido disminuyendo, ¿no? Y eso es algo muy positivo. Nuestro sector salud, el MINSA, no siempre va a tener como indicadores, ¿no?, el control, pues, ¿no?, de esta salud materna, atención del parto en una institución de salud, ¿sí? Son indicadores en los cuales nosotros sí hemos trabajado en alguna oportunidad en, de repente, en algún centro o puesto de salud a nivel nacional, ¿no? Hemos sido partícipes de estas prioridades, ¿no?, de estas prioridades en la atención sanitaria en la comunidad. Vamos a hablar entonces acerca de antes del nacimiento. El primero es contar con todo el equipo de salud con competencias. Por ejemplo, ante una situación de emergencia, pues básico debe conocer este equipo de salud un soporte de vida neonatal, ¿no?, una reanimación cardiopulmonar neonatal. El personal responsable, por ejemplo, aquí visualizamos médico, enfermera, ¿no? Eso es lo que tenemos en cuenta cuando alistamos al recurso humano. Procedimientos generales antes del nacimiento. Una vez que tenemos al equipo de salud, vamos a ver que el objetivo antes del nacimiento es identificar el factor de riesgo perinatal, preparar recursos y equipos para la recepción del recién nacido y prevenir la pérdida de calor, ¿no? Acá estamos conociendo un término
un término nuevo, ¿no? Prevenir pérdida de calor. ¿Por qué será importante esto en el periodo de adaptación a la vida extrauterina de un recién nacido? Entonces, cuando hablamos de identificar factores de riesgo perinatal, es obtener y registrar los datos de la historia clínica materna a la llegada de esta, tanto al centro obstétrico o sala de operaciones, ¿no? Identificando los factores de riesgo. De ser necesario, ampliar una anamnesis con la madre o el familiar directo, ¿no? Acá estamos en una evaluación de los riesgos perinatales. Podemos hacer, pues, ¿no? En cuanto a evaluación de riesgo, ¿no? Verificar cómo es que ha sido su experiencia en su último parto, si fue de repente programada una cesárea, si ha tenido varios, ¿no? Varios hijos, ¿no? Si es una persona multípara o exprimípara, todos esos datos son importantes, ¿no? Para ir más o menos evaluando alguna posibilidad de riesgo en este procedimiento, ¿no? Preparar recursos y equipos para la recepción del recién nacido. Acá yo verifico, como personal capacitado profesional, por ejemplo, verifico que esté disponible mis medicamentos. Ante una emergencia, lo básico es verificar la disponibilidad de medicamentos de mi coche de parto. Mis insumos y material médico, ¿no? Tiene que estar completo. Si yo voy a tener un parto, verifico, ¿no? Que, por ejemplo, mi servocuna, mi incubadora, ¿no? Estén operativas, el equipo de aspiración también, el material médico que se va a utilizar, por ejemplo, para pinzamiento y cordón, las toallas, ¿no? Con las cuales se van a recepcionar al recién nacido, verificar que estén disponibles y que estén operativos en cuanto a funcionamiento. Eso todo es antes, ¿no? Todo se verifica eso antes, para que durante el proceso del parto, ¿no? Esté ya, pues, ¿no? Todo de manera verificada. Prevenir la pérdida de calor, ¿no? En ese término significa que nosotros debemos de asegurar un ambiente térmico neutro en la sala de atención neonatal. Ese ambiente neutro puede ir desde los 26 grados, la temperatura de la sala, debe mantenerse estable durante estas 24 horas del día. Y en las diferentes estaciones del año, o sea, ya sea verano o invierno, esta es la temperatura indicada en este ambiente donde va a haber, pues, ¿no? Atención inmediata. 26 grados. Mantener ventanas y puertas cerradas, eso es muy importante, ¿no? Para evitar, pues, estas corrientes de aire. Disponer de campos o toallas precalentadas para la recepción y el secado del recién nacido, ¿no? Entonces vamos a recepcionar al pequeño con estos elementos precalentados, ¿no? Si quiero conservar un ambiente térmico neutro de 26 grados, entonces los insumos que utilizaré para el contacto con el recién nacido también deberían estar, pues, ¿no? En esa temperatura, ¿no? Precalentados. Y evitar así, ¿no? Con el objetivo, ambas actividades se realizan con el objetivo de prevenir la pérdida del calor. Entonces, si tenemos de repente nuestra área, ¿no? De sala de partos, la atención, donde vamos a brindar la atención inmediata, o en sala de operaciones, el ambiente donde vamos a hacer atención inmediata, verificar que esté a una temperatura de 26 grados. En cuanto a medidas de bioseguridad, todo el personal de salud siempre debe realizar un lavado de manos clínico, ¿sí? Tanto para proteger a la madre como para proteger al niño de alguna infección intrahospitalaria, ¿no? Porque podemos llevar microorganismos con nuestra mano, de repente con los cuales yo he estado en contacto con otros insumos materiales o he estado en contacto con otro paciente, ¿no? Y puedo hacer una transmisión cruzada. Eso es lo que no quiero. Si preparo mis materiales y equipos, pues no, verificando su funcionamiento correcto, tenemos, por ejemplo, el de la servocuna, el oxígeno, el equipo de aspirador, todo aquel insumo que se pueda utilizar debe ser verificado antes.
En cuanto al equipo de vía aérea, ¿no? Bolsas de oxígeno con reservorio, ¿no? La mascarilla con reservorio, en este caso debemos tener para la madre, ¿no? Y también para el recién nacido. Máscaras faciales, cánulas de vía aérea, el oxígeno, ¿no? Que en algunos de nuestras instituciones ya es empotrado, o si no es así, un balón. Verificar que esté lleno, ¿no? Que esté lleno. Que tenga también armado completo con un flujómetro o manómetro. Tener a la mano mi equipo, ¿no? Mi equipo de aspiración, que no solamente es el aparato, que puede ser empotrado, o también el portátil, sino también los insumos, por ejemplo, la pera de goma, ¿no? Esta pera de goma, que es muy parecida, ¿no? a esta imagen, ¿no? Que es la que manipulamos, por ejemplo, el número 8, ¿no? Que es para prevenir, pues, ¿no? Aspiración, ¿no? Para eliminar el líquido amniótico que haya ingresado a vías aéreas en un parto, pues, ¿no? De recién nacido. En el caso de cuando utilizamos un equipo de aspiración, estas sondas, ¿no? Este catéter de aspiración, el calibre, pues, ¿no? Lo más pequeño es que vamos a utilizar el 8 o el 10. Las sondas de alimentación también deberíamos tenerla en cuando preparamos todos los insumos y materiales, ¿no? Que también puede ser la más pequeña de 8 French. Las jeringas que puede tener de diversos tamaños, puede ser de 1, de 10, de 20 centímetros. En general, al estar aquí también podemos agregar, tener a la mano, pues, ¿no? Nuestro equipo de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Todo lo que es, de repente, acá como estamos mencionando, el laringoscopio con hojas rectas, el tubo endotraqueal, que puede ser de un calibre muy pequeño para estar recién nacido, puede haber de un 2.5, 3.0, ¿no? 3.5, el médico indicará qué tubo, qué calibre va a utilizar. Nosotros debemos de asegurarnos que todo esto está en nuestro maletín. El laringoscopio, obviamente que tengo que verificar que esté operativo, ¿no? Que prendan las luces, ¿no? Que esté prendido mediante, sea con carga de baterías o con pilas, pero tengo que verificar que esté operativo siempre. Mis tubos, entonces por lo menos 2 o 3 de cada número, ¿no? Las tijeras, guantes estériles. Acá también podemos agregar el equipo de bolsa, de máscara y equipo de ambú, el equipo de ambú. En cuanto a medicamentos, los medicamentos pues que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, una emergencia, un paro cardiorrespiratorio, adrenalina, que es lo básico que deberíamos tener en nuestro coche, ¿no? Pero además de adrenalina, diversos medicamentos que siempre en cada servicio, ¿no? Los tenemos enumerados con una cantidad mínima, verificando siempre la fecha de vencimiento, si se utiliza siempre se repone, ¿no? Debemos de actualizar entonces aquí en medicamentos nuestro coche de paro que tiene que estar al día, ¿no? Con todos los medicamentos hipnotrópicos, drogas, sedación, analgésicos, relajantes musculares, y diversos medicamentos para asegurar una atención en una emergencia. Diluyentes, ¿no? Expansores de volumen, cloruro de sodio, agua destilada, el ungüento oftálmico, que ahora vamos a ver que se utiliza en la atención inmediata, ¿no? Hay un ungüento oftálmico, la vitamina K o fitomenadiona, que también se utiliza en la atención inmediata, y ya lo vamos a ver en qué momento, ¿no? En qué momento es el que utilizamos. Otros equipos como son la servocuna, ¿no? O la cuna térmica, ¿no? Que es en la cual vamos a hacer toda la atención inmediata. Mesa para la atención del recién nacido, estetoscopio, en el equipo para cateterizar una vena umbilical, ese es en el caso de alguna emergencia, solo cuando sea necesario. El esparadrapo, el clan umbilical, jeringas de diversos números, diversos centímetros, las agujas igual de diferentes calibres, llave de 3 vías,
equipo de gasas, alcohol. Tenemos también a los brazaletes de identificación, porque esto es importante, ¿no? A la hora de recepcionar, de atender a mi recién nacido, ¿no? La identificación con los nombres de los padres. Libro de registro de ingresos, historia clínica, y el clan, ¿no? El clan umbilical. Procedimientos específicos luego del nacimiento. Entonces, antes del nacimiento básicamente es preparar toda mi sala, ¿no? Todo mi ambiente. Luego del nacimiento, el profesional responsable debe valorar la condición del recién nacido inmediatamente, ¿no? Cuando hablamos de valorar la condición del recién nacido, utilizamos unas escalas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las escalas de Apgar, en el cual mide el grado de vitalidad de este recién nacido, que se realiza al minuto del nacimiento y también se repite a los 5 minutos. El test de Capurro o el test del Silverman, y diversos tests que podemos realizar inmediatamente después del nacimiento. Inmediatamente que se ha producido la salida del bebé del ambiente uterino, el profesional responsable de la atención inmediata deberá verificar la presencia de la respiración o llanto, ¿no? Acá verificamos entonces la vitalidad de este recién nacido, ¿no? El recién nacido que llora, que tenga tono muscular, y la edad gestacional para decidir las intervenciones a aplicar, ¿no? En este momento es donde yo identifico un recién nacido sano y lo diferencio de un recién nacido patológico, como con una buena valoración y evaluación. Ahora, si inmediatamente después del nacimiento, en el recién nacido, no se evidencia respiración, ¿no? No hay este llanto, no respira, se encuentra hipotónico, no es un bebé flácido, no, no hay tono muscular, se evidencian signos de prematuridad, ¿no? Se evalúa de repente mediante el test de edad gestacional, ¿no? Y hay signos de prematuridad o alguna malformación congénita, deberá entonces realizarse de inmediato el pinzamiento y el corte del cordón umbilical. Y entregar al recién nacido en forma inmediata al equipo profesional responsable de la atención neonatal para la aplicación de los procedimientos de reanimación. En este caso, es cuando inmediatamente luego del nacimiento se evalúan, ¿no?, puntos en el cual no hay vitalidad en el recién nacido, estamos ante una emergencia, un recién nacido crítico, y hay que actuar de inmediato, ¿no? Por eso es muy importante una buena valoración inmediatamente después del nacimiento. Durante el nacimiento, entonces, ¿qué evalúo para calificar a un recién nacido vigoroso? ¿No? En esta parte vamos a iniciar con un recién nacido sano, vigoroso, ¿ya? Y el otro capítulo será pues de recién nacido ante alguna patología. Entonces, ¿qué evalúo? Si la gestación fue a término, ¿no? Ese es mediante un test de edad gestacional, en el cual hay unos ítems en los cuales yo voy a otorgarle un puntaje y así conocer la edad gestacional mediante, ¿no?, la evaluación a este recién nacido. Si el recién nacido respira o llora, ¿no? Estoy evaluando ahí su grado de vitalidad. Si hay buen tono muscular. Entonces, si el niño se encuentra inmediatamente al nacimiento con buen tono, buen esfuerzo respiratorio, y es un recién nacido a término, se aplicarán los procedimientos de rutina de la atención inmediata neonatal. Por eso acá digo, ¿no? En esta parte vamos a hablar acerca de atención inmediata a un recién nacido, pues vigoroso, sano.
Habíamos mencionado que uno de los objetivos de una atención del nacimiento recién nacido es prevenir pérdida de calor. Entonces, como mis campos en la etapa de preparación ya estaban precalentados, entonces los recepciono con estos campos precalentados. Y así me procedo al secado del recién nacido, ¿no? El procedimiento para reducir las pérdidas de calor por contacto y evaporación, ¿no? Este es el objetivo, ¿no? Hacer el secado con estas toallas precalentadas. Se busca reducir la pérdida de calor por contacto o evaporación. Otra forma de favorecer esto es cuando de manera inmediata hago, ¿no?, el fomento, el contacto con la madre, ¿no? Cuando acerco al vientre materno al recién nacido. El equipo de atención neonatal se encargará de secarlo con un campo precalentado, ¿no?, cuando se encuentre sobre la madre. Esto siempre es evaluando todo el equipo de salud cuando se encuentre en una situación, pues, ¿no?, de un recién nacido sano, no hay presencia de ninguna emergencia que atender, ambos, madre y niño, entonces se puede fomentar este vínculo, ¿no? Este contacto de piel a piel que para nosotros, ¿no?, es prioridad, ¿no? Nosotros quisiéramos dar prioridad a todos brindando esta atención de contacto con piel a piel, ¿no? Cuán importante es este momento para la madre y para el recién nacido, ¿no? Es el momento en el cual recién se están conociendo, si van a estar en contacto, él va a poder escuchar a la madre y ella también, ¿no?, va a conocer a su recién nacido, ¿no? Es un momento muy importante y, ¿por qué no?, favorecer o buscar siempre este vínculo de contacto de piel a piel. Inmediatamente entonces se le traslada, ¿no?, para la aspiración de secreciones de las vías aéreas. Es un procedimiento que no debe ser realizado de manera rutinaria, solo en caso que secreciones estén obstruyendo nuestras vías aéreas del neonato. La prioridad es primero hacerlo por boca, luego por nariz, ¿no? Entonces así me aseguro que estén permeables las vías aéreas. ¿Bien? Con este aspirado de secreciones bronquiales utilizo, ¿no?, a esta perilla de goma que ya habíamos preparado antes del nacimiento, ¿no? Todos mis equipos estaban listos. Este es de un solo uso, ¿no?, porque quiero asegurar mis medidas estrictas de asepsia. Realizar el contacto piel a piel. Es un procedimiento que se aplica si la madre y el recién nacido se encuentran en buen estado. Consiste en colocar inmediatamente al recién nacido sobre el vientre materno por el personal que atiende el parto y el equipo de atención neonatal. Se encargará entonces de ir secándolo con el campo precalentado recién nacido. Se procede a retirar el primer campo húmedo y se cubre al bebé con un segundo campo precalentado, seco. El contacto piel a piel deberá ser realizado desde el inicio y en forma permanentemente por un equipo de profesional responsable. Entonces, justo lo que les mencionaba, que esto se fomenta, ¿no? Nosotros fomentamos siempre este contacto piel a piel importante cuando hay tanto madre como recién nacido condiciones de buen estado de salud. Este contacto de piel a piel debe ser por un tiempo no menor a 45 o 60 minutos. Con esto se promueve el apego, se fortalece el vínculo afectivo, ¿no? Imagínense, ¿no?, esta madre, primera vez va a conocer a su bebé. Y este bebé va a escuchar, sentir a su madre. Iniciando la lactancia materna y buscando lograr una lactancia materna exclusiva. En este momento, entonces, es cuando se muestra el sexo del recién nacido a la madre, ¿no? Se le enseña, le acercamos en algunas situaciones se puede, ¿no?, de repente para que de alguna manera identifique, ¿no?, la madre a su recién nacido. En recién nacidos a término,
en buenas condiciones para el pinzamiento y corte del cordón umbilical, se espera por lo menos de 2 a 3 minutos post nacimiento, ¿no? Y siempre hay una controversia, o hay un momento en el cual no había quizás un acuerdo de cuándo es el momento ideal para un pinzamiento y corte de cordón umbilical. Pero en la norma técnica actualmente nos dice que si hay condiciones de salud en la madre y el niño que están en buen estado, entonces se puede esperar de 2 a 3 minutos posterior al nacimiento para hacer este pinzamiento y corte. Si estoy ante una emergencia en la cual pongo en peligro la vida del niño o de la madre, entonces se realiza esto de inmediato, ¿no? Se pinza y se corta el cordón umbilical para hacer la atención, el soporte de vida a cualquiera de los dos, ¿no? Que amerite. Bien, entonces tengo que proceder luego a identificar al neonato. En este caso se registran los datos en el brazalete, ¿no? En el brazalete de plástico va el nombre, el apellido de la madre, la fecha, la hora, ¿no? La hora en la cual ha nacido, el sexo del recién nacido. La identificación del recién nacido deberá realizarse en presencia de la madre antes de salir de la sala de partos. Ahora sí, ¿no? Cuando hablamos de prevención de la infección ocular, ¿no? Que justamente estábamos hablando cuando mencionábamos de insumos, ¿no? Del ungüento oftálmico. En este caso se usan unas gotitas oftálmicas con antibiótico. Puede ser eritromicina, tetraciclina o gentamicina o sulfacetamida sódica. Se aplica una gota en cada saco conjuntival. Este procedimiento no es indicado en nacimiento por cesárea, ¿no? ¿Por qué? Porque el bebé no atraviesa el canal vaginal para su nacimiento, ¿no? En el caso de como es el caso de un parto autóxico, ¿no? Un parto, como le conocemos, parto natural, ¿no? En cambio, una cesárea no atraviesa el canal vaginal el recién nacido, ¿no? Sino sale por una incisión quirúrgica que se realiza en sala de operaciones. Profilaxis para enfermedad hemorrágica. Aplicamos vitamina K, ¿no? O la fitomenadiona en 1 miligramo en recién nacidos a término y 0.5 miligramos en recién nacidos pretérmino. Esta es la zona para aplicar esta fitomenadiona. Tenemos el vasto externo del muslo del recién nacido, tercio medio, ¿no? Tercio medio del vasto externo, ¿no? Y el ángulo, como es una inyección intramuscular, pues será de un ángulo de 90 grados sobre el punto de inyección. Esta es la técnica correcta para aplicación de vitamina K, ¿no? Si nace a término, 1 miligramo. Y si es pretérmino, 0.5 miligramos. Aplicamos también las medidas del cuidado del cordón umbilical. En este caso, se verifica, ¿no? El profesional tiene que verificar los números de vasos normales. ¿Cuál es la cantidad de vasos sanguíneos normales en el cordón umbilical, ¿no? Este tiene 2 arterias y una vena. Entonces observaré en la evaluación a recién nacido en total 3 vasos sanguíneos, ¿no? ¿Cuáles serán? La vena, pues no, es el más grande, calibre, y las 2 arterias que son de menor calibre. ¿Sí? Una vez que verifico la presencia del número de vasos sanguíneos normales, se coloca
Para hacer esta limpieza de forma séptica, la enfermera se coloca los guantes estériles, ¿no? Esta técnica la tiene que hacer con mucho cuidado, ¿no? Conservar la esterilidad de los guantes. Utilizar ahora, ¿no? Todo un equipo de bioseguridad completo. El insumo es la gasa estéril también, tiene que ser retirado de su empaque, conservando su esterilidad. Y la gota de alcohol se utiliza el de 70 grados, sí, el 70 grados se utiliza para hacer esta desinfección del cordón umbilical, ¿no? Se verifica ello, se cubre con una gasa estéril. En este momento, el plan que habíamos alistado antes del nacimiento, ¿no? Es donde se coloca, ¿no? Se coloca el clamp a unos centímetros del ombligo del recién nacido, se hace la desinfección y se cubre con gasa que viene estéril. En este momento es donde también tenemos que recordar que vamos a brindar, pues, ¿no? La educación a la madre para lo que es cuidados del cordón umbilical, ¿no? Vamos a entonces a tener en cuenta no solamente el cordón con el clamp que ha quedado, sino también toda la piel alrededor del ombligo, ¿no? Porque vamos a tener riesgos de repente de presentar alguna infección, podría ser, quizás porque a la hora de la limpieza, desinfección del cordón, no han utilizado medidas estrictas de asepsia, entonces puede haber signos que me indiquen infección. ¿Cuáles serían? Calor en la zona, enrojecimiento, no cambio del color de la piel, calor, enrojecimiento, o quizás salida de secreciones purulentas, ¿no? Entonces, estos son signos que me indican alguna infección y tendría, pues, ¿no? Que monitorizarlo yo mientras me encuentro con el recién nacido trabajando, ¿no? El alojamiento conjunto de repente, o la madre, ¿no? Y brindarle los cuidados de signos de alarma y cuidados de limpieza, desinfección del cordón umbilical. Luego procedemos a hacer la antropometría. En este caso se realiza las medidas, se toman las medidas de este recién nacido. No solamente es peso y talla, ¿ya? El peso es muy importante, ¿verdad? Tenemos que verificar acá, ¿no? Antes del nacimiento, mi balanza pediátrica ya estaba verificada. Entonces, como ya verifiqué que está calibrado, les procederé al control del peso, ¿no? Hago el control del peso, la talla, tengo que hacer el control de la talla del recién nacido, y hay otras medidas como son también del perímetro cefálico. En este caso, las medidas se toman, ¿no? En la parte de la frente, en la parte más grande, va la cinta métrica, hasta por encima de las orejas, detrás de la cabecita, y termina dándole una circunferencia. Esa es la medida del perímetro cefálico. También se toma otra medida, como es el perímetro torácico, ¿no? En este caso, se utiliza la cinta y se coloca sobre el punto de referencia serán las tetillas. Y así medimos cuánto es el perímetro torácico. Otra medida más que se realiza recién nacido. Hasta ahora, entonces, hemos conocido las principales, ¿sí? En toda esta técnica de realización de antropometría, el personal de salud, el enfermero, es quien está capacitado y tiene que hacerlo conservando sus medidas de bioseguridad, como lo estamos viendo, ¿no? Uso de guantes, lavado de manos es lo principal, muchas veces al día.
y utilizar el equipo, ¿no? De bioseguridad, como es mi mandil limpio, mi respirador, mi gorra quirúrgica. En cuanto a la antropometría, ¿cuáles serán estos parámetros de recién nacido promedio, ¿no? Si yo tengo un recién nacido a término. Si tengo un recién nacido a término, entonces en cuanto al peso, el aproximado de unos 3.400 gramos más o menos 200. La talla de 50 centímetros o 52 o 48, ¿no? Es un promedio. El perímetro cefálico, un promedio será de 35. Es mayor a un perímetro torácico. El perímetro torácico será de 34. En cuanto a perímetro abdominal, tenemos aquí los 30 centímetros. Y perímetro braquial, los 11 centímetros. Todo recién nacido para atención inmediata se le realiza un examen físico. Este examen físico se realiza en sala de partos para descartar situaciones de riesgo. Por ejemplo, ¿no? Este examen físico, como en cualquier paciente, se realiza de manera cefalocaudal. ¿Qué quiere decir? Desde la cabecita hasta los pies, ¿no? En esa dirección se realiza el examen físico al neonato. En la parte de la cabeza hacemos evaluación de las fontanelas, ¿no? Vamos a palpar en la parte superior la fontanela anterior, la parte occipital de la cabecita, fontanela posterior. Bien. Tenemos que examinar pues simetría en el rostro, ¿no? Simetría de ojos, orejas. En el caso de la boca y paladar, ¿no? Los labios, paladar, puede haber presencia o no de paladar hendido, ¿no? Alguna alteración, alguna malformación. En el cuello, presencia de algún ganglio. La clavícula podría presentarse o no algún tipo de alteración, una fractura, ¿no? Quizás a este nivel. En el caso de los hombros, de igual manera, verificarnos que estén en posición. En el caso del abdomen también, ¿no? Está blando, si está muy distendido. Ahí vamos a observar la presencia del cordón umbilical, ¿no? En la cadera, ¿no? Signos de repente de descarte o no, de alguna alteración en la cadera, en esa articulación. En los genitales, muy importante, ¿no? Verificar que estén no presentes. En el caso del varón, ¿no? Que se identifique los órganos sexuales externos, ¿no? Pene, testículos, y en el caso de la mujer los labios mayores. En el ano se verifica también permeabilidad de ¿no? Permeabilidad del ano, que lo podemos de repente ver permeable quizás con el termómetro rectal, ¿no? O también con la sondita de aspiración, si es que se utilizó o no, ya que tiene un calibre muy pequeñito, también se puede verificar así permeabilidad del ano. En la parte de la columna, ¿no? Presencia o no, quizás alguna alteración en la parte de la espina vertebral, ¿no? Como es la espina bífida, podremos hacer quizás alguna observación, valoración de alguna patología. En este caso, por ejemplo, estamos visualizando
que se realiza un examen físico de manera integral, de cefalocaudal, un recién nacido sano, vamos a ponerlo acá. Para signos de displasia de cadera, ¿no? Alteraciones de esta articulación. Tenemos que hay dos signos sobre todo, ¿no? El signo de Barlow y el signo de Ortolani. El signo de Barlow, el profesional sujeta con una mano una cadera, mientras que con la otra va a hacer la maniobra. Se lleva la primera pierna hacia arriba y hacia afuera, esperando el resultado o escuchar un clic. Hacia arriba y hacia afuera. En caso de signo de Ortolani, se sujetan las dos piernas por debajo con el fin de verificar si hay o no limitación de la apertura o no. Se realiza, si realizaron del lado derecho, harán también viceversa, ¿no? Verificarán el lado izquierdo de recién nacido. En el caso de las escalas, ¿no? Las escalas entonces que se utilizan para valorar vitalidad en este recién nacido, vamos a tener la puntuación de Apgar. Esta puntuación de Apgar nos miden en base a tres criterios, no, perdón, a 5 criterios, como son color de piel, frecuencia cardíaca, respuesta ante irritabilidad, tono muscular, respiración o llanto. Tenemos entonces 5 ítems que evalúa y se le otorga un puntaje de 0 hasta 2. Cuando hablamos de un puntaje en coloración de la piel de 0 a 2, se le otorga un puntaje de 0 a un recién nacido con coloración de piel pálida o cianosis generalizada. ¿A qué llamamos cianosis? Esa coloración azul-violeta, ¿no? Sobre la piel. Ese es un puntaje 0. Y si hay solamente cianosis, pero distal, ¿qué quiere decir? De repente este cambio de color de piel azul, morada, en la punta de los dedos, en las puntas de los dedos de la mano o de los pies, o en los labios. Entonces se le otorga un puntaje de 1. Y cuando es un color de piel pues sano, vigoroso, rosado, se le otorgan 2 puntos. En cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿no? Si está ausente, no se puede percibir el ritmo cardíaco en este paciente, un puntaje de 0, ¿no? 1 si la frecuencia es menor de 100 latidos por minuto. Y 2 si la frecuencia es mayor de 100 latidos por minuto. El puntaje entonces mayor es de 2 puntos cuando tiene el paciente vigoroso una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, ¿no? En el caso de etapas de vida como la de un adulto, por ejemplo, ¿no? Esta frecuencia cardíaca varía, ¿no? Es mucho menor. Un recién nacido tiene una frecuencia cardíaca mayor, ¿no? A cualquier otra etapa de vida. Y es considerado vital cuando es mayor de 120 latidos por minuto. Respuesta ante irritabilidad. Bien, perdón. Sí, he tenido un problemita con la señal. Nos habíamos quedado en respuesta ante irritabilidad, ¿verdad? Puntaje de 0 si no hay respuesta a estimulación. Si hay solamente signos como mueca,
en el rostro de este recién nacido, un puntaje de 1. En cambio, si es un recién nacido, pues, con un llanto vigoroso, ¿no? Que es lo que queremos, un puntaje mayor de 2. En cuanto a tono muscular, tenemos un puntaje de 0 si hay tono muscular o hay una hipotonicidad, ¿no? Está flácido. Un puntaje de 1 si hay alguna flexión, pero de repente es algo mínimo, un puntaje de 1. Y un puntaje de 2 cuando es un movimiento activo, ¿no? Este paciente pues no se estira brazos, piernas, está llorando, ¿no? O sea, hay buen tono muscular, le otorgamos 2 puntos. En el caso de respiración o llanto, si hay ausencia, puntaje de 0. Si es un llanto débil, por el contrario, hay una respiración irregular, ¿no? El paciente está haciendo periodos de apnea, o está con una respiración irregular, puede ser una polipnia, ¿no? Un puntaje de 1. Y un puntaje de 2 cuando hay un llanto fuerte y una respiración normal. Entonces, si queremos hacer la sumatoria, ¿no? Este puntaje de Apgar nos otorga un puntaje mayor si evalúo en los 5 ítems de 10 puntos, ¿no? De 10 puntos sería una evaluación, pues, ¿no? De un recién nacido sano, vigoroso. Esta puntuación de Apgar se le toma a este recién nacido al minuto. O sea, apenas nace al minuto, yo tengo que evaluar la puntuación de Apgar, ¿no? Y eso lo realiza el profesional encargado, médico, enfermero. Y a los 5 minutos se repite esta puntuación de Apgar, ¿no? Un recién nacido sano, vigoroso, al minuto, yo puedo otorgarle un puntaje de 9. Entonces estoy viendo que hay una puntuación óptima, ¿no? Puntaje de 9 al minuto. Y a la evaluación de los 5 minutos, de repente el recién nacido me sacó un puntaje de 8, ¿no? Entonces diré, paciente con Apgar 9 al minuto y 8 a los 5 minutos. Y ambos puntajes me indican, pues, ¿no? Puntuaciones altas, me indican un paciente sano, vigoroso. En cambio, si yo le otorgo de repente un puntaje de 5, de repente el paciente ha sacado puntuaciones de 1 en todos los ítems. Entonces será un paciente, un recién nacido, pues, ¿no? Que necesita una atención inmediata, una evaluación por otro tipo de profesionales, porque eso no es una puntuación normal, es muy bajo, ¿no? Está peligrando quizás la vida de este recién nacido y hay que actuar de manera inmediata, ¿no? Entonces, esta puntuación de Apgar nos mide la vitalidad al minuto, a los 5 minutos, y es muy breve, es muy fácil de realizar si estamos, pues, ¿no? Capacitados y lo llevamos a cabo de manera, pues, ¿no? Óptima. Otro test que evaluamos en el recién nacido es el test de la edad gestacional, ¿no? Con esto yo calculo, sumando todos los puntajes en este ítems, de los ítems que tenga, y hacemos una operación matemática y tengo como resultado la edad gestacional en semanas cuando nace este recién nacido. Del mismo modo que la anterior escala, vamos a ir analizándolos por puntos. Tenemos aquí también cinco áreas que vamos a evaluar. Primero vamos a ver la forma de la oreja. Si esta tiene una forma de pabellón que no está incurvado, es chata, el pabellón auricular es deforme, 0 va a ser la puntuación. Si tiene un pabellón parcialmente inclinado en el borde superior, ¿ya? Un puntaje de
8. Si hay un pabellón incurvado en el borde superior, 16. Y si el pabellón auricular está totalmente incurvado, ¿no? Que vendría a ser lo normal, puntaje de 24, ¿no? Entonces vendría a ser el puntaje mayor 24, ¿no? Quizás nos estamos acercando aquí a un recién nacido, no sé, de repente a término o quizás mayor, ¿no? Mientras que el puntaje mínimo, como puede ser 0 o 8, quizás nos acercamos a un recién nacido más a término, perdón, pretérmino. Siguiente, vamos a analizar el tamaño de la glándula mamaria. 0 cuando es no palpable, 5 cuando es palpable, menor de 5 milímetros, 10 cuando es palpable entre 5 y 10 milímetros. Palpable si es mayor de 10 milímetros, un puntaje de 15, ¿no? Entonces acá evaluamos en cuanto a centímetros, ¿no? En cuanto a milímetros, perdón, la presencia o no de la glándula mamaria. La forma del pezón es otro item. Si es apenas visible y sin areola, un puntaje de 0. Si hay un diámetro de 7.5 milímetros y la areola es lisa y chata, unos 5 de puntuación. Si el diámetro es mayor de 7.5, la areola está punteada, el borde no levantado, un puntaje de 10. Si hacemos la valoración de un diámetro del pezón de 7.5, la areola está punteada y el borde levantado, le otorgaremos el puntaje mayor. En este caso sería 15 también. Siguiente es la textura de la piel. Si es muy fina y gelatinosa, le otorgaremos un puntaje de 0. Si es una piel fina y lisa, 5. Si es más gruesa con descamación superficial o discreta, 10. Si es gruesa y grietas superficiales, descamación en manos y pies, un puntaje de 15. Y si es gruesa con grietas profundas y apergaminadas, un puntaje de 20. En cuanto a los pliegues plantares en el pie, sin pliegues, puntuación de 0. Marcas más definidas, ¿no? No hay mucha definición en la mitad, ¿no? En la mitad de la planta del pie. O si hay marcas, perdón, ahí es 5 puntos. Y si hay marcas bien definidas en la mitad de la planta del pie, un puntaje de 10. Si hay surcos en la parte anterior, ¿no? Un puntaje de 15. Y si los surcos son mayores, tanto en la parte anterior como posterior del pie, 20 puntos. Entonces, el test de Capurro, ¿qué me dice? Sumo todos los puntajes. A ver, si tengo mi recién nacido, vamos a hacer el ejemplo con las mayores puntuaciones primero. Si está recién nacido, mi evaluación, tengo en forma de la oreja una puntuación alta de 24. Seguimos sumando. Si el tamaño de la glándula mamaria, un puntaje de 15, ¿no? En forma del pezón, el mayor puntaje es 15 también. Seguimos sumando. En textura de la piel, 20 es el mayor puntaje, ¿no? La piel gruesa. Y en los pliegues plantares también un puntaje es de mayor es el de 20. Hasta ahí tenemos 94. Ahora, la operación matemática es multiplicarlo por 204 y dividirlo entre 7.
Bien, entonces vamos a tener también un margen de error de más o menos, más 9 días, ¿ya? Ese va a ser el error. Entonces vamos a sacar la cuenta de 24 más 15 más 15 más 20 y 20. En el ejemplo que le estoy dando me sale un puntaje de 94. No, el puntaje de 94, si analizamos esta escala, aquí estamos, el puntaje es mayor, ¿no? El mayor de todos. La edad gestacional que se calcula es 43 semanas. Ese es el puntaje que me ha salido en este caso. Este es un recién nacido, será considerado a término, pretérmino o mayor. Este será un recién nacido mayor, ¿no? Ya no es pretérmino definitivamente, tampoco es a término, sino es mayor, ¿no? Y así puedo ir sacando un puntaje, ¿no? Si le otorgo el mínimo en todos los ítems, sacará un puntaje de 0. La edad gestacional de este recién nacido será de 29 semanas. ¿Qué pasa si hay una dificultad respiratoria? ¿Cuál es el test que se utiliza? Se utiliza la prueba de Silverman-Anderson. En este caso, tiene diferentes items. Acá tenemos 5 que evalúan y son movimiento torácico abdominal. Aquí, si son rítmicos irregulares, un puntaje de 0. Si el tórax es inmóvil, el abdomen en movimiento, un puntaje de 1. Si hay disociación tóraco-abdominal, un puntaje de 2. Cuando hablamos de presencia de tiraje intercostal, si no está presente, 0. Si es leve, un puntaje de 1. Y si es intenso y constante, un puntaje de 2. Cuando hablamos de retracción sifoidea, cuando no está presente, 0 puntos. Un puntaje de 1 cuando es leve y un puntaje de 2 cuando es intenso. Si hay aleteo nasal, recién nacido, 0 cuando no está presente, 1 cuando es leve y 2 intenso. En quejido respiratorio, si no está presente, 0, si es audible con el estetoscopio, 1, y si es audible sin estetoscopio, un puntaje de 2. Aquí, si analizamos, lo ideal es sacar un puntaje mínimo, ¿no? Si tengo en todos los ítems 0, entonces el puntaje de 0 lo interpreto como no presencia de dificultad respiratoria. Mi pronóstico es excelente. Al contrario, si yo le otorgo los mayores puntajes en esta prueba de Silverman-Anderson, por ejemplo, 2, ¿no? Por los 5 serían 10. Si tiene puntaje de 8 a 10, acá está la escala. Hay una dificultad respiratoria severa y es el pronóstico en este paciente muy grave, ¿ya? Entonces acá es inverso a la escala de Apgar, ¿verdad? En la escala de Apgar, mientras el puntaje era mayor, era más grado de vitalidad en el recién nacido. Acá es inversamente, ¿no? La prueba de Silverman-Anderson, cuando el recién nacido tiene un puntaje mayor, me indica que hay una presencia de una dificultad respiratoria severa, ¿no? Eso no es positivo. Lo ideal es sacar el menor puntaje 0 porque no habría dificultad respiratoria. Entonces también evaluamos esta prueba de Silverman-Anderson al nacimiento del recién nacido, ¿no? Ambos, tanto Apgar, Capurro y Silverman-Anderson, se deberían de realizar y deberían estar, pues, ¿no?, ser conocidos por nosotros, ¿no? Inclusive estas escalas las tenemos, pues, ¿no?, siempre en el ambiente, ¿no?, donde brindamos atención inmediata, están, ¿no?, están a nuestro alcance para hacer una evaluación, pues, ¿no?, correcta. Los podemos visualizar. A ver, sí, seguimos con las atenciones, ¿no? Seguimos con las atenciones.
durante, ¿no? Durante el nacimiento. En este caso, vestir al recién nacido también es el procedimiento que nosotros vamos a realizar, ¿no? Por eso, cuando la madre ya se encuentra, ¿no? En etapa de trabajo de parto o la madre pues no va a salir de la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Porque ha sido una madre programada por cesárea. Entonces yo tengo que, ¿no? Ser responsable, ¿no? Como personal de enfermería, ¿no? Y indicar, ¿no? Que ya sea el personal técnico o el personal que esté a cargo también de materiales, que ingresen la ropa, ¿no? De la ropa del pequeño para poder vestirlo, ¿no? Con un pañalito. Es lo básico que pedimos. Se viste recién nacido, se traslada junto con su madre al ambiente de puerperio inmediato, ¿no? Cuando hablamos de puerperio inmediato, estamos hablando pues de después que la madre, ¿no? Ha dado el alumbramiento, ¿no? Ya salió la placenta, es una madre que está estable, está en condiciones óptimas, saludable, entonces pasa el puerperio inmediato a ella y se le traslada a su recién nacido. Aquí se va a continuar la evaluación de la temperatura, todos los signos vitales, la condición clínica de recién nacido. Se brinda toda la información a la madre sobre la técnica de la lactancia materna. Se identifican signos de alarma y los cuidados del neonato. Entonces, en este momento, si bien es cierto, la madre está cuidando, no está al lado del bebé, nosotros somos quienes seguimos con nuestra evaluación y monitoreo, ¿no? El personal responsable, la enfermera de la sala de neonatología, ¿no? De alojamiento conjunto, va a ingresar y va a evaluar a la madre, ¿no? Y entonces el otro profesional responsable de evaluar a la madre, el ginecólogo, el obstetriz, ¿no? Harán también evaluación continua de su paciente, ¿no? Y todos garantizamos, ¿no? Mediante un trabajo del equipo de salud integrado, garantizamos que tanto la madre como el niño se encuentren en condiciones óptimas, ¿no? Entonces acá, como siempre hemos dicho, ¿no? Una vez que trasladamos a la madre, ¿no? Entregarle también el documento, ¿no? El documento que es el carné integral del niño, porque seguramente va a recibir o ya recibió, ¿no? Según la información que se le brinda a la mamá, de repente la enfermera de inmunizaciones se acerca, ¿no? Y le va a brindar la educación correspondiente a las vacunas que le tocan a este recién nacido, ¿no? Se le otorga el carnet, en el caso de, también tiene un carnet de identificación al recién nacido, porque cuando hacemos identificación del recién nacido, también lo hacen con su huella plantar, ¿no? La huellita plantar del recién nacido sobre su carnet, y eso va a ser entregado también a la madre. El recién nacido y la madre ambos están con sus brazaletes de identificación. Se le brinda la educación sanitaria, ¿no? Esto es muy importante, detectar signos de alarma, ¿no? Si de repente no hay un reflejo de succión para darle la lactancia materna, ¿no? Orientarle en cuanto a ello. El recién nacido tiene que comer, ¿no? Mínimo 2 horas tenemos que hacerlo descansar y luego despertarlo en el caso de no despierta, nosotros hacerlo despertar para darle la lactancia. Tenemos que enseñar todo eso a la madre. Si no es la alarma de repente, ¿no? Aparte de que el bebé no come, podría ser también, de repente calor, empieza a subir la temperatura, o hay presencia de abdomen totalmente distendido, ¿no? Porque quizás no hay eliminación de gases en este recién nacido. Si hay un cambio en la coloración de la piel, puede de repente empezar a haber una dificultad respiratoria, ¿no? Quizás un cambio de coloración azulado, una cianosis, puede ser a nivel bucal, en los labios, lo puedo observar en la punta de los dedos, en la punta de los pies también, sería otro signo de dificultad respiratoria, signo de alarma, o si el paciente empieza ¿no? a respirar, ¿no? Haciendo tiraje, ¿no? Utilizando los músculos de las costillas, ¿no? Tiraje intercostal. Todos esos son signos de alarma, ¿no? O recién nacido que no responde, ¿no? Simplemente no responde.
cefotónico, entonces también informar para que la madre, ¿no?, esté educada sobre todos estos signos de alarma. Indudablemente la técnica correcta de lactancia materna, ellas tienen que salir expertas, ¿no?, expertas en esa técnica de lactancia materna exclusiva. En cuanto al carnet de crecimiento neonatal, acá tenemos, por ejemplo, el modelo, ¿no?, que es el anexo 4 de nuestra norma técnica. Si lo analizamos, tenemos en la parte, analicemos en dos columnas, ¿no?, porque esto va como un díptico. Entonces, en la parte anterior, que está en nuestra columna del lado derecho, tenemos, ¿no?, el establecimiento, ¿no?, se identifica dónde fue el nacimiento, la historia clínica, que es la apertura a este recién nacido, los nombres, ¿no?, la fecha en la que nace. Inclusive tenemos aquí el APGAR con el cual ha nacido, ¿no?, la puntuación al minuto, los 5 minutos, que es lo que va en la historia, ¿no? Eso todo va en la historia clínica del paciente, entonces lo trasladamos también al carnet. ¿Cuál fue el peso al nacer? La talla, perímetro cefálico, la edad gestacional, las vacunas de recién nacido, como habíamos mencionado, la BCG y la hepatitis B, ¿no?, que son vacunas, esta es en una sola aplicación, ¿verdad? Y esta a recién nacido una sola dosis y posteriormente se le aplica, pues, ¿no?, con refuerzo junto con otras vacunas. Tenemos también un espacio donde podemos identificar si el corte del cordón umbilical fue a los 3 minutos, si hubo contacto o no piel a piel con la madre y cuánto tiempo, la lactancia materna en la primera hora de vida, ¿no?, si se realizó o no. Y de repente si fue todo un parto de manera saludable para ambos, quizás sí se ha llevado a cabo, pero no, ¿en qué circunstancias no se podrán llevar a cabo? Quizás cuando la madre es programada por cesárea, ¿no? Lamentablemente, ella va a trasladarse todavía cuando sale de la sala de operación a una área de recuperación posanestésica. ¿Y ahí cuánto tiempo está? Mínimamente, algunas en 2 horas salen. Y acá se perdería este ítem, ¿no?, de lactancia materna en la primera hora de vida, ¿no? Y otras pueden salir 3 horas o más, dependiendo del estado de salud de la madre. Si cuenta con su DNI, el número, ¿no? Eso será cuando tramiten este documento, el nombre de la madre, el domicilio, la comunidad. En el lado izquierdo de este díptico, ¿qué tenemos? Por ejemplo, los factores de riesgo, ¿no? Y marcaremos si es que estaban presentes o no. Si hay antecedente de óbito o recién nacido fallecido. Si hay parto, si el parto fue domiciliario o no. Si no respiró y necesitó también reanimación al nacer. Encefalopatía neonatal. Bajo peso al nacer. Hospitalización previa. En el caso de signos de enfermedad neonatal severa, tenemos que la evaluación se puede dar hasta la 4ª semana, ¿no? Si no succiona o succiona débil, si hay presencia o no de convulsiones, si hay un movimiento solo, pero cuando lo estimulamos, si la frecuencia respiratoria es mayor a 60 por minuto, si hay tiraje intercostal severo, si la temperatura, ¿no?, es menor, 35.5 o mayor, 37.5. Entonces, con estos ítems que elaboremos, que valoremos en el recién nacido, hasta 1 o 4 semanas, pues nos vamos viendo los riesgos, ¿no?, o el estado de salud óptimo que pueda presentar. En este caso, sí hay tamizaje neonatal, ¿no? En algunos casos se puede haber tomado, ¿no?, por indicación de repente médica, puede ser de hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal, fibrosis quística, hipoacusia, catarata congénita, ¿no?, en el caso de que se presentara. Entonces, en forma de resumen, este es el carnet de crecimiento neonatal, que acá figura, ¿no?,
figura aquí, si se han dado cuenta, para niño, lo mismo es para niña. En la parte interna, también podemos analizar las dos columnas. En la columna de la derecha, vamos a ver primero, la interpretación para que sea mucho más fácil por la madre, ¿no? Por ejemplo, si la curva del peso sigue en esta forma, las flechas hacia arriba, es lo adecuado. Pero si empieza a bajar, mantenerse o bajar, es lo inadecuado, ¿no? Porque no hay ganancia de peso, ¿no? Poniendo en riesgo la salud del recién nacido. En cuanto a los controles, ¿no? Si hay un control a la primera semana, aquí está, el control a la primera semana, qué fecha se realizó, cuánto era su edad en días, su peso, su temperatura. Si la madre fue quien vino, si a la evaluación hay lactancia materna exclusiva o no. Si la ganancia de peso según la evaluación de la antropometría del recién nacido es adecuado o inadecuado. Se llena esto de forma obligatoria y le programamos la cita para la siguiente evaluación, ¿no? Que puede ser a la segunda semana, luego a la tercera y a la cuarta, ¿no? Y en este caso se cumple con la evaluación completa recién nacida, en estas etapas de vida, ¿no? Las 4 primeras semanas. Y en el lado izquierdo tenemos a la gráfica, ¿no? A las gráficas del peso y a la edad. Esta es la cartilla o resumen, ¿no? Y acá si vemos, está muy pequeño, pero sí se logra ver, ¿no? Desde que tiene 0 días y va avanzando. En forma horizontal aquí están la edad del recién nacido, cómo va avanzando. Y en forma vertical, ¿no? El peso, ¿no? El peso que vaya ganando el recién nacido. Y en esta columna tenemos los percentiles, ¿no? Que también van a ir en crecimiento conforme el niño va avanzando su edad. Luego tenemos a la atención neonatal en alojamiento conjunto, ¿no? Es también importante conocer, se brinda cuidados integrales básicos al neonato con participación activa de la madre, y acá también se agrega a la familia, ¿no? Quizás en esas circunstancias de emergencia sanitaria, ha habido un cambio, ¿no? En el flujo, en la atención, cuando se hacía ingresar al papá o a otro familiar cercano a la mamá, ¿no? Ahora lamentablemente se prioriza solo el brindar esta educación a la única persona, ¿no?, autorizada que está ingresada adentro con el recién nacido, como es la madre, ¿no? Ya posteriormente el alta ya puede estar en contacto recién o recién nacido con el papá o con el resto de integrantes del hogar, ¿no? Porque van a brindar básicamente el cuidado a ambos. Se estimula el fortalecimiento del vínculo familiar. Se apoya los procesos fisiológicos de adaptación neonatal durante los primeros días de posnacimiento y brindando información a la madre sobre los cuidados del neonato, reforzando el soporte físico, emocional brindado por la madre hacia su hijo, así como la identificación oportuna de signos de alarma para la atención correspondiente. Entonces tenemos aquí que es básicamente atender tanto a recién nacido y asegurarnos que la educación que brindemos, ¿no?, haya sido pues interiorizada y comprendida por la madre, ¿no?, quien va a ser la responsable del recién nacido en casa.
¿Cómo promuevo el vínculo afectivo madre recién nacido? Registro los datos de recién nacido al ingreso, verifico la identidad de recién nacido y la madre. Coloco al recién nacido al lado de su madre. Promuevo el inicio precoz y mantenimiento de la lactancia materna exclusiva. Realizo actividades de información, educación y comunicación a la madre. Superviso, registro el peso y la alimentación, hidratación, evacuaciones y micciones. ¿Sí? ¿Cómo fortalezco el vínculo familiar? También realizo la evaluación diaria al neonato. Coordino y verifico la administración de la inmunización de recién nacido. ¿No? En este caso, el personal de enfermería puede, ¿no?, informar el nacimiento de este niño, que se cumpla, ¿no?, que se inicie con este calendario de vacunas oportuno. Orientar sobre los trámites de inscripción al sistema de aseguramiento al que corresponda. Brindar información a la madre y a la familia previa al alta neonatal. Aplicar protocolos de manejo en casos especiales, ¿no? Entonces, asegurarnos que, como habíamos dicho, la educación esté comprendida, de repente que yo haya sido lo más clara posible, tengo que asegurarme de ello, ¿no?, para que la madre se vaya con la información, la ponga en práctica y en una situación de emergencia la identifica a tiempo, no espere, no espere dilatar más tiempo, que pasen las horas hasta que el niño de repente se complique, sino ante cualquier signo de alarma, de inmediato acudir por emergencia, ¿no?, y brindar una atención lo más oportuna posible. Atención en el caso de un neonato que amerite hospitalización. Esto es en el caso de un neonato con alguna presencia de patología. Acá tenemos, por ejemplo, puede hospitalizarse en un área de repente general, en un área de UCIN o en un área de UCI. Hay atención neonatal de seguimiento, ¿no? Son 4 controles, los 4 controles que se realiza al neonato. Habíamos dicho, se empieza a las 48 horas del alta y se da un control cada semana, ¿no? Así para cumplir mis 4 semanas de seguimiento al recién nacido. Y en el control de crecimiento y desarrollo se realiza el seguimiento también aquí. La cita que le dan para el CRET es a los 7 días y a los 15 días, ¿no?, que deberían de recibir todo recién nacido. Muchas gracias entonces con todos los participantes. El día de hoy vamos a quedarnos hasta acá. Los invito entonces a la segunda sesión que vamos a desarrollar el día de mañana, a la misma hora, mediante capacitaciones en salud. Creo que básicamente algunas dificultades que que he presentado, las disculpas del caso, ¿no?, quizás por factores externos como el acceso a internet o el acceso al programa Zoom. Mil disculpas nuevamente. Espero que haya sido muy claro hasta esta parte. Los espero al día de mañana. Que pasen buenas noches entonces, que tengan un buen descanso, que cuídense mucho. Espero verlos entonces el día de mañana para continuar con este curso de actualización. ¿Sí? Buenas noches y mucho gusto con todos.